Buenas estudiantes de 10º grado de la institución educativa técnico industrial El Milagroso. En esta semana vamos a trabajar el primer tema del tercer periodo, el terrorismo, correspondiente al indicador número 9. Analizo desde el punto de vista político, económico, social y cultural algunos hechos históricos mundiales sobresalientes del siglo XX, guerras mundiales, conflicto en el Medio Oriente, caída del muro de Berlín. Bueno, ya hemos trabajado lo que son las guerras mundiales, que han sido la Primera y Segunda Guerra Mundial, y hemos trabajado de la caída del muro de Berlín cuando estábamos trabajando acerca de la Guerra Fría. En este momento nos vamos a enfatizar en conflicto en Medio Oriente, nos vamos a enfatizar en el terrorismo como tal, y para ello es importante conocer el concepto de terrorismo. Se sabe que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas amenazas a la seguridad de las naciones. Dichas amenazas han provocado la pérdida de vidas humanas a gran escala, la destrucción de bienes materiales, enfermedades, lesiones generalizadas, desplazamientos en grandes cantidades de personas y pérdidas económicas devastadoras. Bueno, una de estas causas de todo lo anterior ha sido a raíz del terrorismo. Entonces, hacemos la siguiente diapositiva teniendo en cuenta ya cuál es nuestro tema y cuál es nuestro indicador. Y pasamos a una pregunta problema. ¿Qué acciones terroristas conoces y por qué son considerados actos de terror? Para hablar de esto, de qué acciones terroristas conocemos y por qué son considerados actos de terror, tenemos que irnos a esas diferentes noticias o a esos diferentes atentados o actos que son considerados o marcados como acciones terroristas. Primero, uno de los más recientes, pues, o actuales, podríamos marcar, sería el 11 de septiembre del 2001, que sería la caída de las Torres Gemelas. Este acto, considerado acto terrorista o acción terrorista, fue uno de los que en su momento, en el 2001, fue un acto que marcó a nivel mundial a todas las personas en general. También podemos hablar de conflictos más latentes entre Oriente y Occidente, que es la guerra terrorista declarada por los musulmanes radicales contra el mundo occidental y sus valores. Esto sucede porque estas personas radicalizadas consideran a los cristianos como infieles, que deben ser destruidos por ser fuente de males para el mundo como tal. Entonces, ¿por qué se consideran actos de terror? Son considerados actos de terror porque imponen terror en las personas. Por eso, porque marcan terror en las personas como tal. Crean temor en el público, crean temor en los ciudadanos. Teniendo esto claro y teniendo un ejemplo claro de una acción terrorista, de muchas que han sucedido en el mundo, pasemos a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver el concepto de terrorismo. El terrorismo, hecho expresivo de violencia que ha aparecido durante toda la historia, conquistas, guerras, con sus más formas de expresión y crueldad. El terrorismo se constituye tanto en el ámbito interno como en el mundial, en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. No es, por lo tanto, una práctica aislada, reciente ni desorganizada. Entonces, aquí nos quiere decir que el terrorismo no es algo de la actualidad, no es algo que sea del momento, no es algo actual. El terrorismo ha aparecido durante toda la historia de la humanidad, en hechos de conquistas y guerras como tal, Primera, Segunda Guerra Mundial y en diferentes conquistas. También nos dice que no es una práctica reciente,
ni mucho menos desorganizada. Esto cumple con un objetivo, es una práctica totalmente organizada. El terrorismo es el uso de la fuerza o la violencia contra las personas o los bienes materiales en violación de las leyes penales con fines de ¿qué? Con fines de intimidación como tal. Los terroristas a menudo utilizan las amenazas para crear temor entre el público, tratar de convencer a los ciudadanos de que su gobierno no puede prevenir el terrorismo como tal. Antecedentes históricos, como ya hemos dicho de que no es el terrorismo, no es algo o no es un acto, más bien un hecho o un suceso actual, esto tiene sus antecedentes históricos. Uno de los primeros actos terroristas registrados en la historia de la humanidad fueron los ejecutados en el año 69 después de Cristo por la banda de los Sicarí, una secta religiosa que actuó en Palestina en contra de la administración romana, o sea, en contra de los fieles cristianos. Podemos destacar que los primeros actos terroristas, si bien es cierto, comienzan desde las tensiones entre Oriente y Occidente a través de ideologías religiosas, que podemos ver que el primer eh, la primera causa podría ser religiosa y podemos ver que en el transcurso del tiempo han venido efectuándose otros motivos como políticos, económicos, sociales, entre otros. En el siglo, en el siglo XII, un grupo ismailí de los musulmanes chiíes, conocido como los asesinos, desarrolló actividades terroristas contra los musulmanes suníes por motivos religiosos. Esta secta concibió una doctrina religiosa específica que justificaba el homicidio de sus enemigos religiosos y políticos a quienes consideraban perversos. Fíjense que estos dos actos terroristas que han marcado la historia han sido por ideologías o por motivos religiosos como tal. Puede ser por una mala interpretación de la religión o puede ser eh, o puede ser eh, o puede ser también por puede ser también por motivos religiosos o ideologías diferentes a cada una de las religiones. Bueno, también podríamos hablar acá que otro antecedente un poquito más actual es a finales de los siglos XVIII y XIX, con la propagación de ideologías y nacionalismos seculares tras la Revolución Francesa. Posiblemente el término terrorismo tiene su origen durante esta turbulenta etapa de la historia, cuando se consideró el régimen del terror. Desde entonces se ha usado el término para describir las formas más inimaginables de la violencia. Entonces, estos actos terroristas varían desde amenazas, asesinatos, secuestros, amenazas de bomba, detonaciones de bomba, uso de armas químicas, biológicas y hasta nucleares. Entonces miramos que uno de los primeros antecedentes fueron por motivos religiosos. Otros antecedentes un poco más actuales se trata de la Revolución Francesa con el régimen de terror, donde se dio la mutilación y asesinato a diferentes civiles inocentes de esta revolución como tal. Definición de terrorismo. Pues el terrorismo tiene un sentido súper amplio para describir o para definir qué es como tal. Entonces, en su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político. Ahora bien, el terrorismo puede ser definido de manera más específica, teniendo en cuenta diferentes aspectos.
Primero, la definición gramatical nos dice que es la dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. La misma palabra nos lo dice, terrorismo. Lo que hace es infundir el terror. En la definición histórica decimos que esta palabra terrorismo se da durante las épocas de la Revolución Francesa, en que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos. Pasamos a la definición jurídica: actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden constitucional o contra la administración pública. Por su parte, en su definición militar, es una serie de actos de violencia destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real pasada es juzgar al pueblo a través de la aplicación de una metodología activa y esencialmente torturante. Entonces, bueno, podemos hablar de que las instalaciones militares y del gobierno civil, los aeropuertos internacionales, las grandes ciudades y los monumentos y edificios famosos constituyen algunos de los objetivos de alto riesgo para los terroristas, aunque también pueden hacer sus actos terroristas donde hay grandes concentración de público como tal. Continuamos con los tipos de terrorismo. Existen diferentes tipos de terrorismo. Vamos a explicar cada uno de estos. Está el terrorismo de Estado. Es el desarrollado con el fin de la conservación del poder de un grupo dominante. Se puede citar como ejemplo los regímenes de terror implantados por Hitler, Stalin y Mao. Esto quiere decir que el terrorismo de Estado se viene a convertir en esa conservación del poder, en donde existe un grupo totalmente dominante y a través de la política, podríamos decir así, a través del poder y la política, estos grupos implementan el terror. El terrorismo revolucionario es el encaminado a la conquista del poder mediante la destrucción de estructuras públicas, económicas y sociales existentes en un Estado. Como ejemplo, podríamos citar el movimiento de guerrillas en Latinoamérica. El terrorismo independentista o separatista es el que busca la separación de una región o una etnia de un estado. Se puede citar como ejemplo ETA o Al-Ira. Tenemos el terrorismo social. Es el terrorismo desarrollado con el objetivo de lograr reivindicaciones laborales y sociales. El terrorismo militar es el realizado por un ejército de ocupación con la finalidad de exterminar a la población local. Se puede citar como ejemplo la actuación del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podemos hablar que el mundo actual enfrenta una amenaza constante, el terrorismo. ¿Cómo se ha manifestado en los siglos XX? Pues uno de estos ejemplos es el 11 de septiembre del 2001, como les había dicho anteriormente, y es que integrantes de la red terrorista Al-Qaeda, dirigidos por Saudi Osama Bin Laden y el egipcio Ayman, secuestraron cuatro aviones civiles y después de esto estrellaron dos de estos aviones contra los edificios de las Torres Gemelas en Nueva York, produciendo una caída y con esto la muerte de miles de personas y muchos heridos. De igual manera también podemos encontrar la guerra contra el terrorismo con la guerra de Afganistán. Los líderes de Al-Qaeda
estaban protegidos por el régimen talibán de Afganistán, el cual, dadas sus alianzas, se negó a entregar los terroristas. En respuesta a Estados Unidos, se reunió a una coalición internacional e inició la invasión en el país el 7 de octubre del 2001. Estamos hablando de actos terroristas actuales. También podemos hablar la guerra contra el terrorismo, la segunda guerra de Irak en el 2002, la negativa del gobierno iraquí a la supervisión de observadores de la ONU de sus programas de armas biológicas y nucleares y químicas. Bueno, entonces hablamos de que el terrorismo como tal ha existido a lo largo de la historia e imprentan terror en la humanidad. Esta va a ser nuestra primera parte del terrorismo, del tema. En las próximas clases continuaremos con la segunda parte y hablaremos de los diferentes hechos o actos terroristas que han ocurrido a lo largo de la humanidad, así como también diferentes grupos que son considerados grupos terroristas. Muchísimas gracias.